Prepárense para encontrarse cara a cara con el monstruo definitivo de la naturaleza. Olviden todo lo que saben sobre depredadores, porque hoy vamos a desvelar los secretos de una criatura que es más un vestigio de la era de los dinosaurios que un animal de nuestro tiempo. Una máquina mortífera perfecta, un asesino paciente cuya mera existencia es una pesadilla de escamas y veneno, el dragón de Komodo. Pero no nos vamos a quedar en lo que ya conocen. No, vamos a llevarlos al límite de lo creíble, a un territorio prohibido donde las jerarquías de la naturaleza se hacen añicos, porque hemos descubierto a un Komodo que no se conforma con presas comunes. Este titán prehistórico caza y aniquila a los mismísimos reyes de la selva. Sí, han oído bien, leones. ¿Cómo es posible? ¿Qué tácticas ancestrales, qué arsenal biológico le permite a un lagarto gigante dominar y destruir al depredador alfa por excelencia? Antes de que liberemos a esta bestia y revelemos sus secretos más letales, un momento de conexión. Aquí en Furia Animal nos adentramos en las leyendas más oscuras y las batallas más impensables del reino animal. Si la idea de un monstruo real que desafía a los reyes les acelera el pulso, si la curiosidad por desentrañar los misterios de la supremacía depredadora corre por sus venas, entonces ya son parte de nuestra expedición. Un clic en suscribirse y en la campanita es su promesa de no apartar la mirada ante la verdad más brutal y fascinante. Es unirse a una manada que busca entender la furia en todas sus formas. Ahora, preparen su mente para lo inconcebible, porque la cacería más improbable de la historia está a punto de comenzar. En las islas áridas y volcánicas de Indonesia, un paisaje que parece pertenecer a otro planeta. El tiempo no ha pasado. Aquí, bajo un sol implacable que agrieta la tierra, reina una criatura que es un eco viviente de un mundo perdido. El Varanus komodoensis, el dragón de Komodo. No es solo el lagarto más grande del planeta, es una obra maestra de la evolución, diseñada para un único y terrible propósito: cazar y matar. Su cuerpo, que puede alcanzar los 3 metros de longitud y superar los 90 kilos de peso, es una fortaleza de músculo y piel acorazada, tan resistente como una cota de malla. Sus garras son como garfios de acero capaces de destripar a sus presas, y su boca es una cámara de los horrores biológica, armada con dientes cerrados que desgarran la carne y una saliva que es un cóctel tóxico de veneno y bacterias mortales. La mayoría de los komodos se alimentan de ciervos, jabalíes, cabras o de la abundante carroña que encuentran. Su método es una mezcla de emboscada y guerra de desgaste. Una sola mordida es a menudo suficiente. Luego, con una paciencia infinita, el dragón sigue a su víctima durante horas, a veces días, esperando a que el veneno que impide la coagulación de la sangre y las infecciones galopantes hagan su trabajo. Cuando la presa finalmente colapsa, debilitada y en shock, el dragón regresa para devorarla, a menudo mientras aún está viva. Pero la historia de hoy no es sobre un dragón de Komodo cualquiera. Es sobre un individuo legendario, un macho colosal que habita en una isla remota y experimental, un lugar donde los límites de la naturaleza han sido empujados hasta el punto de ruptura. En esta isla, un santuario de vida salvaje con un ecosistema único, los biólogos introdujeron hace años a una pequeña población de leones asiáticos, una subespecie en peligro de extinción, para estudiar su adaptabilidad. Lo que no previeron fue que estarían enfrentando a su león, el rey de los felinos, contra el rey indiscutible de los reptiles prehistóricos. Y el resultado de este enfrentamiento antinatural sería una carnicería que desafiaría todo lo conocido. Lo llaman Ragnarok, en honor al fin del mundo de la mitología nórdica, porque donde él pasa, la vida parece terminar. Ragnarok es un dragón de Komodo, anormalmente grande, quizás el más grande jamás registrado,
con cicatrices que cartografían una vida de batallas brutales. Pero no es solo su tamaño lo que lo hace aterrador, es su inteligencia. Ragnarok ha desarrollado tácticas de caza que van mucho más allá de la simple emboscada. Ha aprendido a pensar, a planificar, a explotar las debilidades de presas que, en teoría, deberían estar fuera de su alcance. Y su presa favorita, su obsesión, se ha convertido en los leones que comparten su isla. La primera vez que sucedió, los científicos que monitoreaban la isla pensaron que era una casualidad, un golpe de suerte. Encontraron el cadáver de una leona joven, su cuerpo mostrando las inconfundibles marcas de una mordedura de Komodo y la posterior infección. Atribuyeron la muerte a la inexperiencia de la leona, que quizás se acercó demasiado al reptil. ¡Qué equivocados estaban! Ragnarok no esperaba a que los leones se acercaran. Él los cazaba, y su método era una obra de arte diabólica. Comenzaba por observar a la manada de leones desde la distancia, oculto en la vegetación alta o entre las formaciones rocosas. Estudiaba su dinámica, identificaba a los individuos más débiles, a los jóvenes o a los que se alejaban del grupo. Pero su objetivo no era siempre el más débil. A veces, su objetivo era el más orgulloso, el más fuerte, porque la caída de un gigante envía un mensaje mucho más poderoso. Su primera táctica era la del cebo envenenado. Ragnarok cazaba una presa más pequeña, como un ciervo, y la hería con su mordida tóxica. Luego, abandonaba a la presa moribunda en un lugar estratégico, en el corazón del territorio de los leones. Sabía que el olor de la sangre y la presa fácil atraerían inevitablemente a los grandes felinos. Cuando los leones llegaban y comenzaban a devorar la carcasa, no se daban cuenta de que estaban ingiriendo la saliva cargada de bacterias y veneno del dragón. En los días siguientes, varios miembros de la manada comenzaban a mostrar signos de enfermedad, de letargo, volviéndose vulnerables. Ragnarok había convertido la propia comida de los leones en un arma biológica, pero su genialidad oscura iba mucho más lejos. Comenzó a usar el agua como su aliada mortal. Los leones, como la mayoría de los felinos, no son amantes del agua. La evitan si pueden o la cruzan con cautela. Ragnarok, en cambio, es un nadador formidable. Esperaba pacientemente, a menudo sumergido con solo sus fosas nasales fuera del agua, cerca de los puntos donde sabía que los leones cruzaban los arroyos o bebían. Y cuando un león joven o una hembra solitaria se acercaba a la orilla, Ragnarok atacaba desde el agua, como un cocodrilo. Su embestida era una explosión de poder acuático. Arrastraba a su presa hacia aguas más profundas, donde la fuerza y la agilidad del león eran inútiles. Allí, en su elemento, el dragón era el rey indiscutible. Los científicos quedaron horrorizados al ver grabaciones de drones de un león adulto siendo arrastrado y ahogado por la bestia reptiliana. La manada de leones de la isla estaba siendo diezmada. No por una manada rival, no por una enfermedad, sino por un único y aterrador lagarto gigante que parecía poseer una inteligencia estratégica casi humana. El líder de la manada de leones, un macho magnífico de melena dorada llamado Sumar, no tardó en darse cuenta de que estaban enfrentando a un enemigo como ningún otro. Vio a sus leonas enfermar, a sus jóvenes desaparecer. Encontró los cuerpos de sus guerreros con las terribles marcas de la mordedura del dragón. Y su orgullo de rey, su instinto de protector, se convirtió en una furia concentrada. Este monstruo escamoso había desafiado su reinado y estaba pagando con la sangre de su familia. La guerra era inevitable. Sumar comenzó a organizar a su manada de una manera diferente. Les enseñó a desconfiar de las presas fáciles. Les ordenó beber agua solo en grupos grandes y en zonas de aguas abiertas y claras. Y comenzó a cazar al cazador. El rey león contra el rey dragón.
El primer enfrentamiento directo fue un sondeo de fuerzas. Sumar, acompañado por dos de sus mejores leonas, logró acorralar a Ragnarok en un claro rocoso. La batalla fue titánica, el poderío de los felinos contra la fuerza bruta y la armadura ancestral del reptil. Sumar logró infligir profundos arañazos en los flancos de Ragnarok. Las leonas intentaron atacar desde diferentes ángulos, pero Ragnarok era un maestro del combate. Usó su cola como un látigo de acero, derribando a una de las leonas con un golpe que le rompió las costillas. Usó su cuerpo bajo y acorazado para protegerse de los peores ataques. Y en un movimiento rápido como un rayo, logró morder a la otra leona en una pata antes de escabullirse por una grieta en las rocas demasiado estrecha para que Sumar lo siguiera. Sumar rugió de frustración. Había ahuyentado al monstruo, sí, pero a un costo terrible. Una de sus leonas estaba gravemente herida por el coletazo y la otra, la que había sido mordida, su destino estaba sellado. Moriría en agonía en los días siguientes. Ragnarok había ganado la primera batalla. Había demostrado que incluso en un enfrentamiento directo era una fuerza a tener en cuenta. Sumar comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente. Este enemigo era diferente, era inteligente, era paciente y era veneno puro. Para derrotar a esta máquina mortífera, Sumar tendría que usar no solo la fuerza de su manada, sino también su propia astucia. Tendría que pensar como el dragón, anticipar sus movimientos y llevarlo a un terreno donde su poder pudiera ser finalmente quebrado. La tensión en la isla llegó a un punto de ebullición. Era una guerra declarada. Cada amanecer traía la posibilidad de una nueva emboscada, de una nueva víctima. Los científicos observaban con una mezcla de horror y fascinación. Estaban siendo testigos de un choque evolutivo, de una batalla por la supremacía entre dos de los depredadores más perfectos que la naturaleza jamás ha creado. Y Ragnarok, el dragón, parecía disfrutarlo. Parecía deleitarse en el miedo que infundía, en el caos que creaba. Pero Sumar, el rey león, no se había rendido. En su mente se estaba forjando un plan. Un plan desesperado, arriesgado, que llevaría a un enfrentamiento final, a una batalla que decidiría de una vez por todas quién era el verdadero soberano de aquella isla maldita. Lo que está por venir no es solo una pelea, es una partida de ajedrez donde las piezas son la vida y la muerte, y el tablero es la propia isla. No se muevan, porque la aniquilación de uno de estos titanes es inminente. La guerra por la supremacía de la isla había llegado a un punto de no retorno. Sumar, el rey león, con su orgullo diezmado y su corazón lleno de una furia justiciera, sabía que los métodos de caza tradicionales eran inútiles contra Ragnarok. Este no era un rival común, era un estratega del terror, una máquina de matar que usaba veneno, paciencia y una inteligencia reptiliana casi sobrenatural. Para vencer al dragón, Sumar tendría que abandonar las tácticas de la sabana y convertirse en un general adaptado a este nuevo y retorcido campo de batalla. Tenía que pensar como el monstruo para poder aniquilarlo. Sumar comenzó a observar a Ragnarok con una nueva perspectiva. Ya no solo veía a un depredador, sino que analizaba sus patrones, sus debilidades, y notó algo crucial. A pesar de su increíble poder, Ragnarok tenía una vulnerabilidad, su metabolismo de reptil. Dependía del sol para regular su temperatura corporal. En las mañanas frías o después de largos periodos en el agua, sus movimientos eran notablemente más lentos, menos explosivos. Además, después de una gran comida, entraba en un estado de letargo, a veces durante días, mientras su cuerpo digería la presa. Esas eran las ventanas de oportunidad. Ventanas estrechas, peligrosas, pero eran las únicas que tenía. El plan de Sumar comenzó a tomar forma, una estrategia de múltiples fases diseñada para explotar estas debilidades. No podía enfrentarlo en un combate de fuerza contra fuerza.
Tenía que agotarlo, debilitarlo y luego atraerlo a un terreno elegido por los leones. Un lugar donde la agilidad y el ataque coordinado de su manada pudieran finalmente superar la armadura y la fuerza bruta del dragón. La primera fase fue una inversión de la propia táctica de Ragnarok, la guerra de desgaste. Sumar ordenó a su manada, lo que quedaba de ella, apenas 5 leonas fuertes y él mismo, que comenzaran a hostigar al dragón incesantemente. Ya no esperarían sus ataques, lo provocarían. Trabajando en turnos, las leonas, ahora moviéndose con un propósito y una coordinación renovados bajo el liderazgo de Sumar, se dedicaban a acosar a Ragnarok. Si lo veían tomando el sol para calentarse, un par de leonas se acercaban desde direcciones opuestas, lanzando falsas cargas, rugiendo, obligándolo a moverse, a gastar energía, impidiéndole alcanzar su temperatura óptima. Si lo encontraban digiriendo una comida, lo rodeaban, gruñendo, manteniendo al dragón en un estado de alerta constante, negándole el descanso que tanto necesitaba para procesar su alimento. Era una táctica brillante y agotadora. Las leonas actuaban como mosquitos gigantes y letales, picoteando al titán, frustrándolo, debilitándolo poco a poco. Ragnarok, acostumbrado a ser el cazador paciente, se encontraba ahora constantemente acosado, su letargo interrumpido, su energía mermando. Su frustración se hacía evidente en sus silbidos furiosos y sus cargas torpes y fallidas contra las ágiles leonas que siempre lograban mantenerse fuera del alcance de sus fauces. Mientras tanto, Sumar preparaba el escenario para el golpe final. Había identificado el lugar perfecto, una meseta rocosa elevada, relativamente plana en la cima, pero rodeada por 3 lados por acantilados, y por el cuarto lado, por una única y empinada rampa de acceso. Era un lugar donde los leones, con su capacidad de salto y su agilidad en terrenos rocosos, tendrían una ventaja táctica sobre el dragón más pesado y menos ágil en escalada. Era una arena natural, una fortaleza. Pero ¿cómo atraer a Ragnarok hasta allí? El dragón, ahora más cauteloso, no seguiría un simple cebo de carne. Sumar necesitaba un cebo irresistible, un cebo que hiriera el orgullo del monstruo y lo obligara a buscar una confrontación directa. Y Sumar sabía exactamente cuál era ese cebo. Durante una de las operaciones de hostigamiento, Sumar lideró un ataque particularmente audaz. Mientras sus leonas distraían a Ragnarok, Sumar, con una rapidez increíble, logró arrebatarle un gran trozo de la presa que el dragón estaba devorando. No para comerlo, sino para llevárselo. Fue un acto de desafío directo, un robo descarado. Con el trozo de carne ensangrentada en sus fauces, Sumar corrió, pero no al azar. Corrió directamente hacia la meseta rocosa, dejando un rastro de olor inconfundible. Dejó la carne en el centro de la meseta, a la vista de todos, y luego él y sus leonas se posicionaron estratégicamente entre las rocas de la cima, ocultos, esperando. Ragnarok, enfurecido por el robo, cayó en la trampa. La audacia del león era un insulto que no podía tolerar. Su instinto territorial y su orgullo de depredador supremo lo impulsaron a seguir el rastro, a reclamar lo que era suyo y a poner fin a este juego de una vez por todas. Con una lentitud amenazante, Ragnarok comenzó a subir la empinada rampa de acceso a la meseta. Su enorme cuerpo se movía con dificultad en la pendiente, sus garras arañando la roca en busca de agarre. Era vulnerable, y lo sabía. Pero su furia era más grande que su cautela. Cuando finalmente alcanzó la cima y vio la carne en el centro, se detuvo. Olfateó el aire. Sabía que era una trampa, pero no le importó. Era el rey de la isla. Ninguna criatura podía desafiarlo en su propio terreno. Y entonces, Sumar y sus leonas emergieron. No desde un solo punto, sino desde todas las direcciones en la cima de la meseta, rodeando al dragón. La trampa estaba cerrada. La batalla final por la supremacía de la isla había comenzado. Ragnarok, al verse rodeado, no entró en pánico.
Se irguió en toda su altura, su enorme cuerpo balanceándose lentamente, su lengua bífida probando el aire, sus ojos negros calculando las distancias, evaluando a cada uno de sus oponentes. Un silbido bajo y profundo emanó de su garganta. Sumar dio la señal, y el ataque coordinado comenzó. Era una sinfonía de violencia y estrategia. Las leonas, siguiendo el plan de Sumar, no atacaban todas a la vez, se turnaban. Una se lanzaba desde la derecha, mordiendo el flanco de Ragnarok y saltando hacia atrás antes de que el dragón pudiera girar. Inmediatamente, otra atacaba desde la izquierda, arañando sus patas traseras. Y mientras el dragón se giraba para enfrentar a esa nueva amenaza, una tercera atacaba desde el frente, una finta rápida para distraerlo. Estaban usando su agilidad superior y su trabajo en equipo para desorientar y herir al gigante, sin exponerse nunca a un contraataque directo de sus fauces mortales o de su cola como un látigo. Era una danza mortal sobre la meseta rocosa. Ragnarok luchaba con una furia prehistórica, giraba, embestía, lanzaba coletazos que partían las rocas. Pero los leones eran demasiado rápidos, demasiado coordinados. Por cada golpe que lanzaba, recibía 2 o 3 mordiscos y arañazos. Su piel acorazada, aunque resistente, comenzaba a ceder. La sangre oscura y espesa comenzaba a manar de docenas de heridas. Sumar dirigía el ataque rugiendo órdenes, señalando los puntos débiles y participando él mismo en los momentos más críticos, lanzando los ataques más poderosos para desequilibrar al dragón cuando éste lograba fijar su atención en una de las hembras. Poco a poco, el gran Ragnarok comenzaba a cansarse. Sus movimientos se volvían más lentos, su respiración más pesada. La pérdida de sangre y el esfuerzo constante estaban haciendo mella. Por primera vez en quizás un siglo, el rey de los reptiles sentía que la balanza se inclinaba en su contra. En un último y desesperado intento de cambiar el curso de la batalla, Ragnarok ignoró a las leonas y cargó directamente contra Sumar, el líder, el cerebro de esta humillación. Si podía eliminar al rey, quizás podría quebrar la moral del resto. Pero Sumar lo estaba esperando. Era el momento que había anticipado. En lugar de enfrentar la carga de frente, Sumar hizo algo que Ragnarok no esperaba. Saltó. Con una agilidad increíble, saltó hacia arriba, usando una de las rocas más altas de la meseta como trampolín. Y mientras estaba en el aire, por encima de la cabeza del dragón que cargaba, las leonas atacaron simultáneamente desde todos los flancos. Ragnarok, con su objetivo principal fuera de su alcance y atacado por todas partes, se detuvo confundido por una fracción de segundo. Y en ese instante, Sumar cayó desde arriba, aterrizando con todo su peso sobre el lomo del dragón, justo detrás de su enorme cabeza. El impacto fue brutal. Ragnarok se tambaleó, sus patas delanteras cediendo bajo el peso inesperado. Y Sumar, ahora en una posición dominante, hundió sus colmillos y sus garras en el cuello y los hombros del dragón, la zona menos protegida por su armadura de escamas. Ragnarok rugió, un sonido que era una mezcla de dolor, rabia y, quizás por primera vez, un atisbo de verdadero miedo. Se sacudió violentamente, intentando quitarse al león de encima, pero Sumar se aferró con la tenacidad de quien lucha no solo por su vida, sino por el honor de toda su especie. La lucha final fue breve y terrible. Las leonas se unieron al ataque, mordiendo las patas y la cola del dragón inmovilizado. Y Sumar, con una última explosión de fuerza y furia, finalmente encontró la yugular. Cuando el gran dragón de Komodo, la leyenda viviente, el terror de la isla, finalmente yació inmóvil sobre la roca, un silencio pesado cayó sobre la meseta. Los leones, exhaustos, sangrando pero victoriosos, retrocedieron lentamente. Sumar se irguió sobre el cuerpo de su enemigo caído. No rugió en señal de triunfo. No había alegría en su victoria, solo un profundo y sombrío alivio.
Levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un largo y resonante rugido. Un rugido que no era para celebrar una muerte, sino para anunciar el fin de una guerra, para reclamar la soberanía de su reino y quizás, solo quizás, para honrar la memoria de los que habían caído en la lucha. La aniquilación del rey dragón por parte de los leones se convirtió en la leyenda definitiva de aquella isla experimental. Los científicos que monitoreaban desde lejos apenas podían creer lo que sus cámaras y sensores registraban. Habían presenciado no solo una lucha por la supervivencia, sino una demostración de estrategia, liderazgo y una adaptabilidad increíble por parte de los leones. La manada de Sumar, aunque reducida en número, recuperó su territorio y su orgullo. Y Sumar reinó durante muchos años más, no como un tirano arrogante, sino como un rey sabio y curtido. Un líder que había enfrentado al monstruo más formidable y había salido victorioso, no solo por su fuerza, sino por su capacidad para aprender, para adaptarse y para inspirar a los suyos a luchar juntos contra un mal que parecía invencible. La historia de Ragnarok y Sumar es un recordatorio brutal de que en el teatro de la furia animal, incluso las criaturas más poderosas pueden caer, que ninguna supremacía es eterna y que a veces, para vencer a una máquina mortífera, se necesita no solo la fuerza de un rey, sino la inteligencia coordinada y la voluntad inquebrantable de toda una manada dispuesta a luchar hasta el final por su supervivencia. Una verdadera aniquilación estratégica, que batalla, que inteligencia. Sumar y su manada no solo mataron a un monstruo, le enseñaron a la naturaleza que la unión y la estrategia pueden derrotar al terror más grande. Si esta guerra épica entre los reyes de los felinos y el rey de los reptiles te ha mantenido pegado a la pantalla, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora mismo a Furia Animal y activa esa campana, porque las batallas que traemos aquí son de leyenda. Si te quedaste sin aliento con la estrategia de Sumar, revienta ese botón de me gusta con la fuerza de un león y comparte esta crónica, porque el mundo necesita saber quién es el verdadero rey. Y ahora, la pregunta que quema: ¿qué fue más impresionante? ¿La letalidad del dragón o la estrategia de los leones? Queremos ver rugir sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima, valientes, y que su furia siempre sea tan inteligente como la de un rey.